Estamos nuevamente en el piso del Noticiero Popular y estamos comunicados con Andrés Aciaín, economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scanabrini Ortiz. Bueno, Andrés, ahí entonces te estábamos consultando, nos dabas tu opinión acerca de estas medidas y también la pregunta que quedaba pendiente es cómo va a funcionar en lo concreto este fondo estabilizador temporario del trigo argentino. Mira, creo que todavía está por definirse bien a dónde va dirigido el subsidio. En principio pareciera que va hacia las harinas, ¿no? Pero todavía no fue especificado el funcionamiento. La idea básica es recauda de la soja y subsidia la cadena de trigo panificado. Pero ahora, hay un debate si subsidia directamente el trigo que va a los molinos, la harina que va a la empresa panificadora o directamente al consumidor, ¿no? Eso al menos no sé si ahora lo terminaron de definir, pero hasta donde yo esté todavía estaba por definirse. Andrés, consultarte ahí cómo se podría desacoplar el precio internacional de los precios internos, ¿no? de nuestra economía. No, mirá, la medida más eficaz en ese sentido es directamente las retenciones al trigo, porque vos lo que tenés es que ahí mantenés fijo el precio internacional del trigo, el que recibe el exportador, entonces el precio al mercado interno también queda fijo. Y eso, como va al inicio de la cadena, tiene un impacto mejor a nivel de precios, porque si vos, por ejemplo, juntás la plata de la soja y subsidiás no la materia prima, el trigo, sino la harina, por ejemplo, igual ya va a haber un primer encarecimiento, porque el aumento del trigo, los productores de harina lo trasladan incrementado por su margen, ¿no? Entonces ya llega multiplicado ese incremento. Entonces ya el nivel de subsidio que tenés que poner cuando subsidias la harina es mayor que cuando subsidias el trigo. Y si vas a subsidiar el consumo final es todavía mayor, porque ya el aumento del trigo llega amplificado por el molino y después por el panificador, ¿no? Entonces ya tiene por lo menos dos grandes eslabones que amplifican el aumento. Entonces ahí siempre hay un juego que cuando vos subsidias más al inicio de la cadena, mayor es el impacto en el precio final, pero es más amplio y menos dirigido el subsidio, ¿no? Porque va hacia todo el mundo. En cambio, si vos subsidias al consumidor, por ejemplo, le das a la tarjeta alimentaria, a la jubilación mínima, eso le das un subsidio para comprar pan, fideo, panificado, ponele, el aumento en el precio de los panificados es total, digamos, porque llega multiplicado el aumento del trigo por las distintas cadenas de eslabones que le van poniendo su margen encima, pero es más dirigido porque subsidias únicamente al sector que quiere subsidiar. Entonces ahí hay una elección a la hora de hacer política entre qué se quiere, si dirigir el subsidio específico a un sector o se quiere un impacto mayor sobre el precio final del producto. Y ahí, tenés que elegir. Cuando más al inicio de la cadena vas con el subsidio, mayor es el impacto en el precio final del producto. Cuando más hacia el final vas de la cadena, más dirigido es el subsidio. Andrés, vos ahí antes decías que era tiempo de tomar medidas que apuntaran a bajar la inflación, pero por otro lado también decías tu parecer acerca de que estas medidas todavía te parecían suaves. ¿Qué otras medidas, valga la redundancia, podría tomar el gobierno nacional para ir en este sentido de bajar la inflación? Y por otro lado también consultarte ahí si logrando estabilizar el precio del trigo, se puede lograr también, digamos, bajar el aumento en otros productos alimenticios de la canasta básica o no es suficiente. Sí, mirá, lo que yo te decía, digamos, el aumento ya de la retención al sector sojero en relación a lo que le aumentaron los precios es mínimo. Entonces es una medida que, amortigua mínimamente. La soja también que no se consume mucho internamente, pero impacta directo en el costo de los arriendos y otros costos agrícolas, ¿no? Entonces ahí ya va a haber un impacto en el costo. Después no se hace nada con el maíz, que es un insumo de un montón de productos que aumentó bestialmente también. Y con el trigo es este fondo compensador que hay que ver el alcance que tiene, frente a un aumento del 50% del precio en dólares del trigo. Por eso te digo que son medidas que para la situación excepcional de la guerra y el aumento de los precios de alimentos en un contexto que ya la inflación era muy alta, son mínimas, te diré, mínimas. Es el estado de situación. Yo creo que tendría que haber seguido directamente un congelamiento de precios, como retroactiva, ¿no? Eso se tendría que haber impuesto un congelamiento de precios por un periodo excepcional y se tendría que haber puesto retenciones tanto lo que es maíz como trigo. Pero
es una pelea que tenés que dar. Imagínate que aumentó un puntito o dos la retención en un sector que se está forrando en plata y ya pusieron el grito en el cielo. Claro. El otro vas a un conflicto mayor. Y un gobierno que está relativamente débil, que ha optado por el camino de ser moderado con los sectores, con los factores de poder, no sé si está en condiciones tampoco de dar una pelea, ¿no? Andrés, consultarte ahí, teniendo en cuenta que al Fondo Monetario Internacional lo que le interesa es que el país ingrese en divisas. De hecho, recuerdo que durante el gobierno de Macri habían pedido mayores retenciones. La pregunta sería, ¿cómo condiciona hoy al gobierno justamente el acuerdo al que se llegó con el FMI para tomar decisiones en materia económica interna, ¿no? Mira, ese que viste es un ejemplo claro. Digamos, ¿por qué no negociaron cuando negociaron con el FMI que el FMI pide el aumento de la retención? ¿No? Si todos los que están ahí, los grupos empresarios y que piden un aumento de ganancia del impuesto a la ganancia a los bienes, al patrimonio que se permanezca, a los altos patrimonios, que pida un aumento de las ganancias a las empresas más grandes. Eso tendrían que haber negociado con el FMI. Si las empresas más grandes, los exportadores, los sectores más altos patrimonio son los que se beneficiaron con la deuda y son los que presionan constantemente a negociar con el FMI para no aislarnos del mundo, uno tendría que haber negociado con el FMI que el costo impositivo del acuerdo caiga sobre esos sectores, ¿no? Eso, pues, para dar un ejemplo de eso. Con la época del FMI con Macri pedía aumento de las retenciones y acá estamos viendo si lo aumentamos un puntito. Eso me parece que muestra también la incapacidad en los negociadores, ¿no? Y el acuerdo con el FMI, imagínate que ante el aumento de los precios de alimentos, la Argentina, el gobierno tendría que ya mismo estar dando un bono extraordinario a todos los que cobran asignación, a los que cobran están en alguna política social, los jubilados que ganan la mínima, más un aumento en el salario mínimo. Tendría que ser una medida ya ante la disparada de los alimentos. Y no la están tomando porque tienen miedo de incumplir la meta fiscal.